Listo. Ok. Bueno, buenos días. Soy su compañera Beatriz Martínez y la compañera, la doctora Coral Carrillo, que hoy cumple años. Felicidades, mi Coribella. Vamos a dar el tema esclerosis múltiple. Ahí voy, pero ¿alguien más falta por agregar? Se me hace que ya. Bueno, objetivo de la clase, pues va a definir qué es la esclerosis múltiple, conocer su epidemiología y su patrón evolutivo, identificar sus factores predisponentes, reconocer las manifestaciones clínicas más frecuentes y examinar los criterios de McDonald para el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Pero bueno, tenemos el qué es, ¿verdad? La esclerosis múltiple es una enfermedad, es una enfermedad neurológica, desmielinizante, crónica, progresiva, autoinmune e inflamatoria que va a afectar a todo el sistema nervioso central, ¿verdad? Se presenta más común de manifestaciones clínicas con visión borrosa, diplopía, marcha táxica, ¿verdad? Que va a ser dificultad de coordinación o el equilibrio, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? También hay que conocer que la esclerosis viene de las raíces griegas escleros, que significa duro, endurecimiento, y osis, que viene de la palabra enfermedad, o padecimiento, ¿verdad? Por eso también la terminología. Y también se le da la terminología múltiple, pues, por la diversidad de síntomas y la diversidad de evolución, de cuadros que puede estar llegando a presentar, pues, en toda la vida del paciente, ¿ok? Por lo mismo que los síntomas pueden variar de una persona a otra, ¿verdad? Esta enfermedad daña, como lo habíamos dicho, es una enfermedad desmielinizante, va a dañar directamente la mielina y los axones neuronales principalmente, ¿verdad? Que esta afectación pues va a llegar al paciente a una discapacidad significativa. Se conoce que 2.5 millones de personas están afectadas en el mundo, 700,000 en Europa y más de 400,000 en Estados Unidos. Esta patología es muy importante ya que es la primera causa de discapacidad neurológica no traumática en los adultos jóvenes, ¿verdad? Teniendo en primera discapacidad traumática, pues sería el TCE. Este es más principalmente diagnosticada o empiezan con el debut de sintomatología en la edad de 20 a 40 años y pues viendo esta edad, ¿verdad? Este rango de edad, pues es cuando una persona ya empieza a decidir pues todos sus planes, ¿verdad? A empezar a realizar sus metas y pues al ir presentando estos síntomas pues sí puede ir teniendo también trastornos emocionales, de ansiedad, de depresión, por toda la sintomatología que ellos vayan a llegar a presentar. En proporciones, en la mayoría de los casos o años previos se hablaba nada más directamente de 2 de 3 pacientes son mujeres. Ahorita en los artículos más recientemente ya lo marcan un poquito más impactante el número, ya es más de 6 de cada 10 pacientes son mujeres. Esta enfermedad también se le conoce la enfermedad de las 1000 caras porque tiene una proporción de 1 de cada 1000 personas lo padecen. ¿Okay? Más por las múltiples diversidades de síntomas que van presentando. Y en México se considera que hay 15 pacientes en cada 100,000 habitantes. También pues, es una enfermedad impactante, ya que cada 5 horas se diagnostica un nuevo caso de esclerosis múltiple. Bueno, pero entonces hay que conocer qué es lo que causa la esclerosis múltiple, ¿verdad? Tal cual la etiología, pues se desconoce. Sabemos que es una enfermedad autoinmune compleja y multifactorial, ¿verdad? Que tiene una predisposición por una infección viral, pero tampoco no está tan clara, no está al 100% de conocerla toda la etiología viral o algún otro microorganismo que pueda desencadenar la esclerosis, ¿verdad? Pero la hipótesis más aceptada, ¿verdad? Porque también hay muchísimas. Ahorita la más aceptada actualmente es por tener 2 afectaciones, una predisposición genética y por factores ambientales que lo puedan desencadenar.
Entonces vamos a hablar de esos factores ambientales, qué es lo que puede ocasionar, qué factores de riesgo pueden tener las personas para poder padecer la esclerosis múltiple. Bueno, lo que habíamos mencionado de la genética, pues es más que nada de que vaya a encontrarse una mutación en el complejo de histocompatibilidad 1 y 2 de la historia familiar, ¿verdad? Ahí sí ya se conoce que, bueno, se ha estudiado que en todos los pacientes con esclerosis múltiple tienen un 15% que tienen un antecedente de un familiar de primer grado, ¿ok? En los gemelos o en los hermanos es igual. Bueno, los hermanos son también un 15% y en los gemelos idénticos es hasta un 30%. Del sexo femenino, pues es lo que hemos mencionado, ¿verdad? La proporción. También se reconoce esta enfermedad, ¿verdad? Ha tenido se ven mayores porcentajes que son personas que viven en altitudes, en países con altitudes altas, ¿verdad? De que se comenta que es los que viven arriba del trópico de Cáncer y abajo del trópico de Capricornio. Como vemos ahí, ¿verdad? De los lugares es más en Norteamérica, en Europa, abajo del Capricornio de Australia, también, Nueva Zelanda, ¿verdad? También son los que se ven más afectados y se ven por las regiones. Esto también se piensa que se cree que es también por una menos exposición al sol, que va a ocasionar una deficiencia de vitamina D, que eso también, esa misma deficiencia puede afectar al sistema inmune. También se considera el tabaquismo, ya que si un paciente que fuma de 20 a 40 cigarrillos va a tener 2 veces el riesgo de desarrollar esclerosis. Y si ya está diagnosticado y el paciente sigue fumando, va a tener más riesgo, ¿verdad?, de que empeore su progresión o que sea más rápido su progresión de la enfermedad. Del origen étnico, pues sí, también es muy importante. Si ven en las regiones, es más para pacientes caucásicos, ¿verdad? En más específico de los escandinavos, se ha visto más ese factor predisponente. En el embarazo, bueno, en el embarazo sí lo menciona también que es como un factor protector, ya que pues también va a aumentar pues más de 20 veces todas las hormonas, ¿verdad? Tanto progestágenos y estrógenos. Pero sí se ve que en el momento del posparto, 3 semanas después del posparto, suelen padecer unas recaídas muy importantes. Y bueno, en sí el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple es el 30 de mayo. Lo menciona aquí también, o sea, es más un factor de riesgo nacer en mayo porque pues igual se piensa que las mamás al estar embarazadas estuvieron en una etapa invernal que fue más en noviembre, diciembre, enero. Igual no salieron tanto de su casa, ¿verdad? Por el mismo frío. Entonces igual tuvieron menos exposición al sol, menos deficiencia de vitamina D. Pero ese es el mes que se ha visto más con mayor relación. Bueno, y hablando de la fisiopatología, bueno, entonces tenemos que esta enfermedad, ¿verdad? Es un trastorno de respuesta inmunológica celular que va dirigida hacia autoantígenos contra los componentes tisulares específicos, que en este caso pues van a ser la mielina, que va a afectar todo el sistema nervioso central. Y como lo habíamos visto, tenemos que tener en las teorías más establecidas que tenemos que tener 2 factores, los factores ambientales que ya habíamos hablado previamente y el factor genético. En el factor genético, pues va a haber una mutación en el complejo mayor histocompatibilidad más exacto que va a ser en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 6, en el haplotipo de R2. Es aquí en esta región donde va a codificar una molécula que va a ocasionar en un futuro, ¿verdad?, que el mismo sistema inmune reconozca como elemento extraño algo propio de nosotros, que en este caso pues va a ser la mielina. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de aquí, después con el tiempo pues va a casualidad de la vida que hay ciertos virus como el Epstein-Barr, ¿verdad? Que también se lo habíamos visto de que puede ser por una infección viral, puede ser también por sarampión, herpes tipo virus 6 más que nada, varicela zoster, pero en el 88% de los casos se ha visto mayor relación de los pacientes
que han presentado serotipos positivos con Epstein-Barr. Entonces, ¿qué se vio de igualdad? Bueno, que este virus tiene una cadena peptídica similar, muy, muy similar a lo que es la proteína básica de la mielina, ¿ok? Entonces, va a pasar de que en el transcurso de la vida, que llegábamos a tener presentar el virus de Epstein-Barr, ¿verdad? Al entrar a nuestro cuerpo, pues las células presentadoras de antígeno, pues lo van a estudiar, lo van a reconocer, ¿verdad? Van a actuar normal, van a hacer el mismo trabajo, ¿verdad? Ellas se van a encargar de presentar este antígeno a todos los linfocitos T. Estos linfocitos pues van a quedar sensibilizados a todo eso, el antígeno, ¿verdad? Que le estaban presentando del Epstein-Barr. Entonces, pues nuestros linfocitos muy amables, pues van a estar buscando en todo nuestro cuerpo y van a buscar algo similar, ¿verdad? Que sea como ese antígeno, ¿verdad? Entonces, se llama que en un periodo de latencia que puede durar de 10 hasta 20 años, ¿verdad? Los linfocitos tanto T y B, que ya están sensibilizados en cualquier momento, pueden reconocer que después pasando la barrera, a ver si puedo... Permítame. Creen que pasando la barrera hay un antígeno que ellos deben, ¿verdad?, de ir pues a eliminar, ¿verdad? Porque ellos lo ven o lo piensan que se reactivó otra vez el virus de Epstein-Barr. Entonces, pues ya los linfocitos sensibilizados se acercan a la barrera, ¿verdad? Que pues no es nada esperado que se encuentren todas estas células dentro del sistema nervioso central, ¿verdad? Pero dentro de estas teorías también lo refieren que los linfocitos T y B se juntan, activan a todas las células inflamatorias y son tantas las células que logran abrir un poro de la barrera hematocefálica y logran pasar, ¿ok? Ya al pasar, pues van a ir en búsqueda de ese antígeno, ¿verdad? Que ellos lo consideran de la proteína básica de la mielina, buscan hasta llegar a lo que es la mielina directamente, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Aquí ya viene lo más importante. Pues van a empezar a degradar, empezar a degradar todas las placas de la mielina, ¿verdad? Y también van a activar los linfocitos, va a activar el factor de necrosis tumoral para eliminar a los oligodendrocitos, que son las células encargadas de, pues de arreglar, de volver a mielinizar todas estas placas. Entonces aquí ya viene lo importante, porque aquí tiene que ver mucho con la clínica. Cuando hay cuando los macrófagos, los matocitos, todas las células inflamatorias están haciendo su labor, ¿verdad? Porque para ellos están cumpliendo su deber, ¿verdad? El detalle aquí fue por la misma mutación que ya se tenía, ¿verdad? En el complejo histocompatibilidad. Va a ir degradando poco a poco. Al ir degradando clínicamente, el paciente va a estar perdiendo esa funcionalidad. Esa funcionalidad va a depender exactamente pues, de dónde empiece el daño, ¿verdad? Y mientras los oligodendrocitos vayan recuperando y vayan rehaciendo esa mielina, ¿verdad? Se le llama que va a ocasionar una cicatriz, va a ser un endurecimiento porque pues lo está repoblando poco a poco. Cuando llegue a volver a restaurar esa mielina que se necesita para avanzar el estímulo para que la neurona tenga toda su función completa, ¿verdad? Ya al momento de completar la mielina, pues ya se vuelve a restablecer. Entonces va a haber muchos periodos de que pues, los linfocitos van a seguir atacando, van a seguir degradando. Entonces, en el cuadro clínico sí va a haber mucho y en esta enfermedad se le etapa lo que es recaída-remisión. La recaída, pues vuelven a deshacerse la mielina, se vuelve a estar sola, el estímulo nervioso no logra funcionar correctamente, ¿verdad? Los oligodendrocitos muy amables están recuperando todo, logran hacer cicatrices, logran reparar, y es esta cicatriz a la que se le llama esclerosis, ¿ok? Por eso así se llama esta enfermedad, ¿ok?
Pero hay un punto que lograron degradar los oligodendrocitos para que ya nadie vuelva a reparar esta vaina, ¿ok? Todas estas vainas de mielina. Y ya en un futuro, pues ya es donde se va a perder totalmente la funcionalidad, ¿ok? ¿Alguna duda en eso? ¿Muy bien? ¿Todo bien? No, Betty, todo bien. Excelente, excelente, Betty, muy bien. Entonces, bueno, aquí puse esta imagen, ¿verdad? Que es lo que se espera, ¿verdad? Una neurona que tiene todas sus vainas de mielina, y entre ellas pues está el nódulo de Rembier, pues llegan las células, van y van degradando poco a poco toda esta mielina, ¿verdad? Y son las células, aquí es donde ya algo irregular, ¿verdad? Ya el estímulo es algo lento, por eso también más adelante vamos a ver un video que cómo se ve esta irregularidad, ¿verdad? Y cómo afecta ya en el exterior, ¿ok? Y entonces, pues tenemos que los componentes tal cual de la esclerosis, pues van a ser tres, que va a ser el periodo de inflamación, que va a ser ya en la lesión aguda, ¿verdad? Después, al ser una lesión ya crónica, ya se va a destacar lo que es la desmielinización, que progresivamente va a llegar a un punto que pues ya va a haber una degeneración axonal. Cuando ya se pierda todo esto, ¿verdad? Toda la mielina, pues ya ahora sí este axón pues ya no va a funcionar, ¿ok? No significa que la neurona esté dañada, no, sino ya el axón. Y son estas escleras o estas esclerosis que están dejando, que son las que después vamos a ver en los estudios de imagen, ¿verdad? Que es las que después se pueden observar, que son las placas, que aquí los mencioné. Bueno, a ver si logramos poner... Ay, no me dejan. Bueno, ay no. Perdón, no sé si escucha a alguien. ¿No se escucha? No se escucha. Ay. ¿Ahí? No, no se escucha, Betty. No. Se escucha. Bueno, a ver. ¿Se escuchó algo? No, nada. Nada. No, nada. Ay, bueno. Bueno, en sí este video, pues es una actriz muy reconocida, Selma Blake, ¿verdad? Que ella recién fue diagnosticada de esclerosis múltiple, y aquí en este video, más que nada se veía cómo ella tenía una dificultad en el habla, una disartria, que ella ha tenido procesos, tanto también de afectación cerebelosa, que no ha podido caminar, ella lo ha mencionado que hasta para cepillarse el pelo, ¿verdad? Llegó un día que pues ya no lo hacía, lograba hacerlo, pero muy lentamente, y posterior ya ni podía ni levantar el brazo. Pero se ha recuperado, ¿ok? Como lo vimos en la fisiopatología. ¿Se puede recuperar? Sí se puede recuperar. Pero ¿puede volver a recaer? Sí, ¿verdad? Como también lo vimos. Entonces, y en el otro video tenemos a un joven, ¿verdad? Que algo también muy importante que comentar, que las mujeres se diagnostican previamente, son las primeras que se diagnostican en edades más tempranas, y se tiende que por eso ya se da un factor un poquito pues de mejoría en un futuro. En cambio a los hombres sí progresan más rápido, les toca presentar una esclerosis más progresiva, y se diagnostican en edades ya más adultas, ¿verdad? Y aquí en este joven mencionaba que era la primera vez que se podía parar de 3 años, porque aquí en la esclerosis múltiple quiero que se graben que este cuadro clínico es muy versátil, ¿verdad? O sea, es muy, muy variable. Puede que un cuadro nada más les dure 2 horas, 2 días, 2 años, 3 años, o ya no volver a presentar esa funcionalidad. Como aquí el joven que menciona de que pues esta es la primera vez que yo me pongo de pie después de 3 años, y aún así lo vemos
andar y todavía con ayuda del bastón, todavía una marcha táxica, ¿verdad? No sé si lograron ahí medio observar, ¿verdad? Pero con la rehabilitación que han conseguido y los tratamientos que más adelante lo vamos a mencionar, pues han tenido una muy buena mejoría, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ya conociendo esto, ay, perdón, tenemos la clasificación, que en la esclerosis múltiple se clasifica más que nada por un patrón evolutivo, ¿verdad? Tenemos lo que es recaída, remisión, o también conocido remite recurrente, que más que nada se caracteriza por cuadros que el paciente está bien y tiene un brote, empieza a presentar todas las características, ¿verdad? De una pérdida, aquí como dicen, presencia de exacerbaciones o brotes, que la mayoría, brote, recaída, remite, muy claras, con posterior recuperación total o parcial. En esta fase es más que nada, sí se puede recuperar parcialmente, ¿ok? Sí hay una recuperación. Que después de aquí que se recuperó completamente el paciente, vamos a este ejemplo. Ahí. Tiene el brote, logra, ¿verdad? Su sistema inmune junto con el tratamiento, logran detener ese proceso de desmielización, regresa normalmente como si no hubiera pasado nada. Pero posteriormente este intervalo también puede durar años, puede durar días, meses, pero puede volver a tener otro brote, ¿verdad? Y después volver a tener como una regresión, a volver a restablecerse, pero ya no va a ser completamente. Entonces ya va a haber como una progresión. Para el momento de restablecer casi completamente la funcionalidad, está en esta etapa, remite recurrente. También tenemos la etapa primaria progresiva, que lamentablemente sí son pacientes desde que el momento que van perdiendo la funcionalidad, ya no la van a recuperar, ni tantito como acá arriba. Ya va a ser siempre algo muy progresivo que va a llegar a un punto a la discapacidad totalmente, ¿verdad? De todas sus funciones. También tenemos la etapa que es secundaria progresiva, que aquí se parece que se hace un equipo con la RR, ¿verdad? Que también así es muy conocida. Pero así como lo estábamos viendo aquí el mismo cuadro, pasa lo mismo, se recupera completamente el paciente, vuelve a tener otro brote, vuelve a tener una regresión parcial, ¿verdad? De su funcionalidad, pero pasa unos días, vuelve a tener un brote, pero ya de ahí va a ser progresivo. O sea, ya de ahí ya no va a volver a recuperar totalmente su funcionalidad. Y tenemos lo que es también la más agresiva, también la progresiva recurrente, que cada vez que vaya presentando, cada cuadro va a ser algo más fuerte, se va a perder más cosas, ¿verdad? Va a tener mayor sintomatología hasta, pues, estar con la discapacidad general. Y por mi parte sería todo. Lo dejo con la doctora Coral. Ok, bueno, continuando con las manifestaciones clínicas. ¿Me das la siguiente, porfis? Felicidades a la cumpleañera. Ay, muchas gracias, doctora. ¿Qué regalote más podíamos darle que este, verdad, Coral? Ay, ya sé, ¿verdad? Qué casualidad, doctora. Sí, hombre, ¿eh? Y no fue a propósito. No, yo sé que no, yo sé que no. Muchas gracias, doc. Adelante. Bueno, continuando con las manifestaciones clínicas, como vemos en la imagen, la esclerosis múltiple no tiene una manifestación que sea exclusiva de la enfermedad. O sea, va a tener tantos síntomas que puede sugerir muchísimas otras enfermedades. Entonces, ahorita lo vamos a ver más adelante para el diagnóstico, que pues primero se tienen que excluir otras enfermedades para dejar en sí el diagnóstico de esclerosis múltiple. Dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes está la disfunción de la vejiga, que pues va a haber una incontinencia urinaria en los pacientes hasta un 70% o incluso más. También disfunción intestinal, donde va a haber cambios entre patrones de estreñimiento, diarrea, más frecuente el estreñimiento. Va a haber alteraciones en la sensibilidad de las extremidades, pero pues esta enfermedad, como ya lo mencionó Betty, pues es una enfermedad progresiva. Entonces, como empieza en las extremidades, pero pues al final del caso, pues sí va a afectar en realidad todo el cuerpo. Va a haber pérdida visual
puede ser transitoria, que viene siendo la neuritis óptica. Es una manifestación que sí es muy frecuente en esta enfermedad. También va a haber, aquí como ya lo mencioné, alteraciones en la sensibilidad, pero hay unos signos, que está el signo de Lermite, no sé si así se pronuncia, pero bueno, así se escribe al menos, que son la sensación de descargas eléctricas en todo el cuerpo que recorren desde la espalda hasta las extremidades, así lo refieren los pacientes. Y está el otro signo o fenómeno de Uthoff, que es los pacientes refieren que hay aumento en la temperatura. Es tanto que cualquier otro síntoma que el paciente tenga, al tener este fenómeno, sus demás síntomas, por así decirlo, se van a exacerbar. Entonces, esto sí les causa mucho conflicto en su vida diaria, porque sí lo mencionan como pues como incomodidad y como pues una sensación o un malestar significativo. ¿Me das la siguiente, Betty, porfis? Ok, aquí les puse, pues, entre los síntomas más frecuentes, pues, está la depresión. Esto, pues, va aunado a todos los factores, ¿verdad? Es una enfermedad en realidad, pues, muy triste, porque es un deterioro progresivo en el que no nada más va a afectar al paciente, sino va a afectar también a la familia. Entonces, en los artículos que leí, pues, sí decía más o menos alrededor de un 66%, pero yo creo que en realidad, pues, puede ser mucho más este porcentaje. Vaya, ya que esta enfermedad pues sí es pues algo difícil, por lo que también va a aumentar pues el riesgo de suicidio. Y pues esto en sí no nada más es un manejo farmacológico, tiene que ser multidisciplinario, y pues también es incluir a la familia, no nada más al paciente, porque pues es en realidad una enfermedad que va a afectar a todos los miembros de la familia. Entonces, ¿me das la siguiente, porfis? La fatiga extrema es bien frecuente, o bueno, en los artículos que leí sí mencionaban que era uno de los principales síntomas en estos pacientes. Hasta un 86% lo tienen calificado como el peor síntoma, ya que esta fatiga al inicio, antes de que se diagnostique esta enfermedad, los pacientes pues no saben por qué se sienten así. Entonces esto les genera ansiedad, y sí lo mencionan como un factor que influye demasiado en su vida diaria. Así como lo mencionó Betty, pues esta enfermedad lo más frecuente es que puede haber remisiones y recaídas, pero normalmente los síntomas pues sí van progresando cada vez más. Entonces pues sí les va a ir afectando en su vida diaria. ¿Me das a la que sigue? En cuanto a la espasticidad en la esclerosis múltiple, va a afectar primeramente a las extremidades inferiores. Igual, no es como se le llama como exclusivo. Puede haber también pacientes que inicien con debilidad o espasticidad en las extremidades superiores, pero lo más frecuente es que inicien con las extremidades inferiores. Al momento de estar haciendo la exploración física y estar valorando los reflejos osteotendinosos, va a haber, va a haber reflejos exagerados, y puede producirse un clonus al momento de que se esté haciendo la exploración de los reflejos. También mencionaba en los artículos que normalmente estas manifestaciones van a ser asimétricas. Entonces, igual como quiera les menciono que no es exclusivo, sin embargo, pues es lo que más se ve, ¿verdad? ¿Me das la que sigue, por favor? En cuanto a la sensibilidad, normalmente o lo más frecuente es que estos pacientes inicien con alteraciones en la sensibilidad. Es de los principales síntomas con los que va a presentar, con los que va a debutar la esclerosis múltiple, perdón. Los pacientes refieren como un entumecimiento, hormigueo, sensación de quemazón, puede haber incluso prurito, y lo que más se va a ver afectado al inicio pues va a ser la sensibilidad de la vibración, tacto ligero y dolor. En llegado caso de que nos llegue a la consulta un paciente que diagnostiquemos o que sospechemos neuralgia del trigémino, y este paciente es joven,
pues hay que como quiera darle un seguimiento porque normalmente pueden progresar a una esclerosis múltiple, ¿ok? Para tenerlo más o menos en cuenta. ¿Me das la que sigue, por favor? En cuanto al diagnóstico, dame la que sigue. ¿Cuándo vamos a sospechar que un paciente pueda tener una esclerosis múltiple? Bueno, como ya lo mencionaron anteriormente, las recaídas y remisiones. El paciente normalmente, a lo mejor ya cuando nos llega a la consulta es porque ya tuvo 2 o 3 episodios con los síntomas. Normalmente estos síntomas deben de durar más de 24 horas y que se haya descartado fiebre o algún dato que sea de un origen infeccioso. Entonces, la sintomatología que pues haya iniciado más o menos entre los 15 y 50 años, que también ya en la epidemiología lo mencionaron entre 20 y 40 años. La neuritis óptica, que normalmente el paciente va a tener una pérdida visual transitoria. Entonces, les digo, este es uno de los síntomas también comunes. Entonces, pues normalmente podemos sospechar de un paciente, de la esclerosis múltiple, que el paciente tenga que el paciente tenga pues un cuadro que pudiera sugerir esclerosis múltiple. La fatiga extrema, como ya los mencioné, los signos de la descarga eléctrica alrededor de la espalda y el aumento de la temperatura corporal, también son cuadros que nos deben de hacer sospechar de una esclerosis múltiple. ¿Ok? ¿Me das la que sigue, por favor? Están unos criterios que son los criterios de McDonald. Estos criterios se basan principalmente en 3 cosas. El cuadro clínico, que ya les mencioné que al menos la sintomatología haya durado más de 24, igual o más de 24 horas, que no haya un origen de infeccioso, y que se hayan descartado otras patologías. Esta enfermedad primero hay que descartar otras patologías y ya después pues podemos sospechar que a lo mejor pudiera ser una esclerosis múltiple. La resonancia magnética es el otro punto. Normalmente debe de haber, son 4 áreas las que pueden estar lesionadas. Para hacer diagnóstico deben de hacer de al menos 2 áreas lesionadas, que viene siendo área yuxtacortical, la periventricular, infratentorial y la médula espinal. Si al momento de que nosotros hacemos una resonancia magnética y nada más hay lesión en una de esas áreas, los criterios lo mencionan que se debe de esperar a que el paciente pues pueda presentar otro episodio, otra recaída, se vuelve a hacer otra resonancia magnética y pues valorar si en realidad ya hay una nueva lesión en otra área. Y el otro punto es el líquido cefalorraquídeo. Normalmente mencionaban los artículos que hasta un 90% va a haber unas bandas oligoclonales y un aumento en la inmunoglobulina G, hasta un 90% en estos pacientes. Entonces, cuando nosotros tengamos una sospecha de que un paciente tiene esclerosis múltiple, pues nos vamos a basar en estos criterios, pues los estudios de imagen como la resonancia, el líquido cefalorraquídeo y pues que el cuadro clínico sea sugestivo para hacer el diagnóstico. ¿Ok? ¿Me das la que sigue, por favor? Aquí les puse una imagen de una resonancia magnética en los lugares donde normalmente vamos a encontrar las lesiones, que viene siendo la periventricular, la yuxtacortical, la infratentorial y también falta la de la médula espinal. Si alcanzan a ver en todas las imágenes, se alcanzan a ver como nodulitos o como, sí, pues lesiones circulares hiperintensas. Entonces, eso nos va a hacer el diagnóstico junto con los otros 2 puntos, que es el líquido cefalorraquídeo y el cuadro, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Ok? ¿Me dan la que sigue? Por favor. Los potenciales evocados visuales no entran dentro de los criterios, pero también se puede utilizar pues para corroborar el diagnóstico más que nada. Tiene una sensibilidad del 95% y pues dentro de los visuales son los que más se utilizan para este diagnóstico. Los auditivos decía que no tenían tanta sensibilidad, entonces
esto lo podemos utilizar más que nada pues para confirmar el diagnóstico si nos queda un poco de duda. ¿Me das la que sigue, por favor? El tratamiento. En sí, pues ya sabemos que el tratamiento no hay algo que cure la esclerosis múltiple. Siempre va a ser pues más que nada para evitar las recaídas, prevenir el progreso de esta enfermedad y de la movilidad del paciente y que pues obviamente sea más funcional o lo más que se pueda. ¿Me das la que sigue, por favor? El tratamiento está enfocado en 3 puntos, que va a ser enfocado en las exacerbaciones, en el tratamiento, terapia modificadora de la enfermedad y el manejo de los síntomas. Mencionaban que las exacerbaciones se van a tratar con corticosteroides, en sí la metilprednisolona, como inicial, y después se va a continuar con la prednisona vía oral hasta disminuir la dosis 20 miligramos por día hasta retirar el tratamiento. Ya la terapia modificadora de la enfermedad, pues ya no me quise enfocar tanto en esto porque esto ya no lo vamos a manejar nosotros, ya se va a derivar a segundo o tercer nivel y son tratamientos con inmunosupresores o inmunomoduladores. Y pues en sí el manejo de los síntomas, como ya lo vimos en la imagen, es una enfermedad que causa pues múltiples síntomas, entonces más que nada en eso le podemos ayudar nosotros al paciente. Si me das la que sigue, puse un cuadrito donde este cuadrito que vienen pues varios fármacos y en sí algunos los tenemos en primer nivel, entonces si no podemos curar al paciente, pues al menos darle una buena calidad de vida y disminuir esos síntomas, porque si no es un síntoma, pues lo va a estar atacando otro, entonces pues hay que ayudar al paciente a que al menos no sea tan doloroso o que sea un poquito más llevadero su día a día. ¿Y qué más? Pues me da la que sigue. Ya vamos a acabar. El pronóstico en sí, pues va a depender mucho de los factores. El tratamiento, el inicio, si tuvo un inicio muy joven o si tuvo un inicio tardío, eso va a influir. Si es hombre o mujer, también va a influir, como ya lo mencionaron anteriormente. Pues esto es más frecuente en las mujeres. Entonces, el que se diagnostique o se vea esta enfermedad en un paciente, el apoyo familiar, así es, doctora. Ay, perdón, ya dije muchas veces y ya me di cuenta. Les digo, quedé que se diagnostique esta enfermedad en un paciente masculino, pues ya es un dato desfavorable para el pronóstico. La sobrevida a estos pacientes pues es más o menos 35 años. La mortalidad en sí se va a ver entre los 55 y 64 años y en sí reduce 7 años la esperanza de vida a la población en general. Entonces, ya iba a decir, pues hay que enfocarnos mucho en ayudar al paciente más que nada al manejo de los síntomas. Ya se va a terminar el tiempo, pero no sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Y pues ya sería todo, doctora. No sé si alguien quiere agregar algún comentario. Algo en particular, a mí me parece muy completa su clase, un tema muy bonito para nosotros como médicos, ¿verdad? Pero obviamente que para quien lo padece, imagínense.